Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Sociocultural Babec. Nos encontramos una vez más en nuestro espacio de cultivo y paisajismo sostenible, con nuestro queridísimo biólogo y paisajista Adolf Gottschalk. Esta es la segunda entrega de el cultivo de plantas de interior. Ya vimos en la primera, vimos aspectos bastante generales, un poquito de historia sobre el paisajismo de interior, y hoy vamos a ver temas mucho más puntuales como son el riego, la luz y el sustrato. Buenas noches, Adolf, bienvenido. Buenas noches a ti y a todos los que nos honran con su presencia y su fidelidad. Hoy continuamos con un tema que a todo el mundo le gusta, necesitamos. Ya demostramos en la primera que necesitamos las plantas psicológicamente y físicamente porque las plantas en interiores ayudan a capturar gases nocivos, particularmente en espacios cerrados, ¿no? No suele ser el caso nuestro, pero eh, se da en la oficina y en muchas habitaciones de viviendas. Pues si no viste la primera parte, no te preocupes, está en YouTube. En esa primera parte fue una introducción a la historia y creatividad en el uso de las plantas de interiores y algunos ejemplos. Hoy, la segunda parte, hablamos sobre generalidades sobre el cultivo de las plantas de interiores. Y por tercero, la próxima, hablaremos de algunas de ellas en específico. Bueno, ¿qué es cultivar una planta? No me acuerdo quién fue que dijo que si describiste el problema, tiene la mitad resuelto. Pues vamos a ver qué es cultivar una planta. Fíjese que yo le llamo variables. No, sí, varían. Entonces, ¿qué son? Variables. Variables en el cultivo de interiores de plantas. No le llamo ítems. No, yo creo que la mejor palabra son variables. La luz. En este caso, es un factor limitante importante en el cultivo de plantas de interiores, la cantidad de luz. Ri- Riego y drenaje. ¿Por qué le puse drenaje? Que no pondría en otra situación. Porque aquellas veces en que tenemos una planta en un recipiente muy hermoso que no tiene un hoyito de drenaje, y el agua no sale, esa es una planta que está condenada a morir. Sustrato. Y esto incluye nutrición y fertilización. Estas tres cosas están íntimamente ligadas y son una en realidad. Tamaño y tipo de macetero, pote. De eso es lo que menos voy a hablar, pero tengo que mencionarlo, de que eso influye. Muchas veces las personas no guardan, no se percatan que tiene que haber una correspondencia, tiene que haber un equilibrio entre el tamaño del pote, macetero, como usted le quiera llamar, tarro, ¿m? Y el tamaño de la planta. Y que según la planta crece, así debe usarse un macetero, tarro o pote más grande. Y si va a usar el mismo, hay que hacer algunas cosas. Protección contra plagas y enfermedades y mantenimiento. Bueno, pero ¿qué mantenimiento? No echar agua, sí, pero a las plantas de interiores le añadimos el giro de la maceta o, o recipiente en el que está cultivado la planta y limpieza de las hojas. Y esto es importante y veremos por qué. Y repoteo, o sea, cambiar de maceta, poda de raíces si se va a quedar en el mismo y relleno del sustrato. Con el tiempo, la materia orgánica del sustrato desaparece. Hay veces que permitimos que el agua se desborde y lave un poco el sustrato, que se salga, y usted nota que de repente está 2 pulgadas más para abajo. Entonces, cuando eso ocurre, la tendencia es echarle más tierra y no es así que se maneja. Bueno,
luz y plantas de interiores. La luz correcta es indispensable para el desarrollo exitoso de las plantas. No importa dónde está o qué planta es, la luz correcta. ¿De qué estamos hablando? Si una planta de sol la colocamos en una situación de mucha sombra, dejará de florecer y crecer y va a languidecer. La situación contraria, una planta de sombra llevada a mucha luz, suele ponerse amarilla y en situación extrema se quema. Y cuando queremos plantar en determinado lugar, debemos determinar cuál es la siguiente clasificación según la necesidad de luz a que pertenece la planta y buscar una planta que corresponda a esa situación o a esa necesidad. O sea, la planta correcta en el lugar correcto. Es la manera de resumir esto. Y lo primero que medimos es la luz. Hay que recordar que la luz durante el año en cualquier lugar varía. Varía porque el sol se va inclinando en invierno hacia el sur y se inclina ligeramente hacia el norte en el verano. Hay una ayudita muy importante. Los celulares se han convertido en una herramienta magnífica. Mira, ese es un buen tema. En una herramienta magnífica. Y hay un programa que ya he mencionado anteriormente que se llama Sun Surveyor, gratis. Por lo menos yo uso la versión gratuita, que te habla y te dice por dónde sale el sol, cómo sale, y te ayuda a hacer un cálculo correcto de si va a haber sol o sombra en ese lugar. Tú me dirás, eso es para interior y tú estabas hablando de plantas de interior más esto de exteriores. Sí, pero también debemos saber cómo entra la luz por las ventanas o por los balcones y colocar las plantas en esa trayectoria, de manera tal que tenga una, dos, media hora, por lo menos media hora de sol continuo, como normalmente eso es en la mañana o en la tarde, porque al mediodía el sol está en el cenit y no entra fácilmente por una ventana. Entonces hay que hacer esos cálculos. Tengo la tentación de buscarle el Sun Surveyor, pero yo lo encuentro una herramienta sumamente útil y es una de las tantas cosas como el celular nos ayuda a conocer el ambiente, el clima y identificar especies y problemas. Pero Se ese los voy a será escribir en tema. el chat, ¿eh? Para que lo puedan, tengan la referencia. Ok, Surveyor es, tú lo vas a escribir. Sí, ya está escrito. Ok, el Surveyor, y lo busca ahí simplemente en Play Store. Bueno, la clasificación de las plantas según la cantidad de luz. Obviamente, las plantas de interiores trabajamos con semisombra y sombra. Aunque en un balcón, que en cierta manera es una situación de interior, usted puede tener algunas plantas de pleno sol, si hay por lo menos de 6 a 4 horas, de 4 a 6 horas de sol. Hay autores que hablan de 4. Yo me siento más cómodo con 6, pero vamos, con 4 funciona. Y eso es pleno sol. Semisombra, bueno, es sol solamente por la mañana o por la tarde, o la cubierta ligeramente, o cubierta ligeramente por la sombra de un árbol. Los amanes nos dan una semisombra maravillosa. Algunos de los jardines más hermosos están hechos bajo samanes. Y sombra es el resultado de estar al cobijo, protección de árboles, de estructura foliar, densa, por ejemplo, un aguacate, ¿m? O en interiores. Lo dicho ya, usted tiene que observar primero. Aún en el caso de plantas de interior, usted tiene que ver dónde lo va a poner. Mire, esa costumbre que hay de que hay un hueco, no tenemos un mueble, no hay nada para ese lugar, búscate una mata.
Esa es la manera más certera, más segura de matarla, porque no partimos de que ahí se necesita una mata y la pongo, sino que debemos ver si ese es el ambiente correcto. Y si no lo es, la tecnología viene en nuestra ayuda. Hay luz, hay abanicos, porque la ventilación es parte importante. Y el tipo de luz disponible va a decir el tipo de planta que podemos cultivar. Vamos a tener más de eso más adelante. Podemos aumentar la luz de las plantas de interiores con luces de tecnología apropiada. ¿Qué es eso de tecnología apropiada? Bueno, porque fíjese que el espectro de luz que las plantas utilizan para fabricar su alimento en la fotosíntesis no es cualquier bombillo que lo da. Tienen que ser especiales que copian el espectro de la luz solar. ¿Qué pasa cuando hay un exceso de luz? Cogí una planta de interior, de sombra, y se me fue la mano y lo puse muy donde le da el sol. Pues hay un amarilleo general de la planta. Las flores pierden su color y se marchitan rápidamente, si es que es una planta de flores. Y las hojas más expuestas se amarillean, se decoloran y finalmente se queman. Cuando falta la luz, el caso inverso, el crecimiento de la planta es lento y escaso. La planta no florece, alargamiento de los tallos, excesivo color verde. ¿De dónde vienen las plantas de interiores? ¿Mm? Otra cosa que importante que hay que mencionar es que la planta hace un esfuerzo para adaptarse a las diferentes situaciones de luz. Y esto la gente no lo tiene en cuenta. Y uno de los grandes problemas de las plantas es cuando en las oficinas, en el propio colegio y en otros lugares, nos vamos de vacaciones, nos vamos de fin de semana largo, y entonces sácala ahí al sol y la sacan al sol. Una planta que estaba luchando por adaptarse a una condición de muy poca luminosidad. Y usted la saca de repente a lugares muy brillantes y la planta se quema. Y se consigue totalmente lo opuesto que usted quería. Usted quería ayudar a la planta, pero ahí lo que hizo fue condenarla. Eso lo vemos muchísimo, muchísimo. Las plantas de follaje, que es como muchas veces se le dice a las plantas de interiores, eh, tienen dos orígenes. Son un origen, es que son plantas del sotobosque. Son plantas que toda su vida se desarrollan en la sombra. Por ejemplo, las aglaunemas, muchos de los filodendros, las monteras, bueno, una larga lista de plantas. Su origen es el sotobosque, o sea, que es la parte de abajo del bosque que está bajo sombra. Miren, señores, hay algunos bosques tan densos que eso es oscuro, pero completamente oscuro. El que se ha metido a un bosque que no se sale del trillo y se mete a un bosque pluvial de montaña nuestro, y todavía peor en Amazonas y en muchos lugares, y hasta los propios pinares son completamente oscuros abajo. Entonces son plantas de sombra. ¿No? Y plantas que se adaptan a la sombra. Son plantas originariamente del sol, pero tienen la capacidad de adaptarse a la sombra. O nacieron en el sotobosque y crecieron hasta sobrepasar el dosel, que es como se llama la parte del follaje de los bosques, pasan el dosel y llegan hasta la luz. Una planta que hace eso nuestra, la palma real. Usted ve perfectamente la palma real creciendo en el sotobosque, pero ellas simplemente están poco a poco, crecen y luchan hasta poder sobrepasar y llegar a la luz, y entonces se ensancha el tronco,
se pone grande y usted lo ve que se convierte en lo que llamamos plantas emergentes. Entonces, muchas de estas plantas se van a adaptar a la sombra, pero necesitan un proceso que se llama aclimatación para eso. Algunos de los fallos de las plantas de interiores es que no han sido aclimatadas debidamente. Mire, esto es un esquema que muestra las 4 situaciones de, de luz con respecto a las plantas. Aquí, déjame ver, yo necesito mostrar visto del moderador. Ok, finalmente. Ok, mira, sol. Estas son matas de pleno sol. Una trinitaria. Si tú no le das por lo menos 4, 5, 6 horas de pleno sol a una trinitaria, no está contenta. Hay plantas que son de semisombra, que este es el caso. Y hay plantas que son de sombra. Y el cuarto caso es la planta que es capaz de adaptarse de sombra a sol siempre y cuando haya un periodo de aclimatación que se hace bajo un sarán y donde la mata se introduce poco a poco y se permite que se aclimatice. Si usted viera los planos de paisajismo de interior, los planos de un paisajista profesional están acompañados de una cosa que se llaman las especificaciones. Y ellos suelen poner tal tipo de palma aclimatizada un año a sombra. Eso quiere decir que él está pidiendo que esa planta que se va a poner en interiores estuvo aclimatizada todo un año ahí. Bajo un sarán probablemente comienza con 30, 50 hasta 80 para que se aclimatice. Hay otros cambios interesantes. Mira cómo es, te hice esta gráfica para estudiar el laurel y el anturio. El laurel, las diferentes especies de laureles, pues son muchas, o ficus, debe haber puesto ficus mejor. Los ficus, porque hay un laurel que es el de cocinar, que es el europeo, que no es lo mismo. Es una planta que va desde la sombra, mira la barra que grande es, hasta el sol. Pero los anturios son de sombra. Pero el rango de sombra que pide un anturio o de luminosidad que pide es estrecho. Si usted piensa que puede poner un anturio en interiores profundo y le va a seguir floreciendo, está equivocada. Está equivocado. El anturio tiene un rango de luz estrecho. ¿Se da en interiores? Sí, si usted lo pone en un balcón que reciba por lo menos 2 horas, 3 horas en la mañana o en la tarde. Yo he tenido anturios por años así, con muy buenos resultados, pero ese es un rango estrecho. Tú lo llevas a una sala y después que pasan las flores jamás vuelve a florecer y comienza a languidecer. Entonces, esta gráfica nos habla de que cada planta tiene un rango. Y hay veces que las plantas de sombra no tienen un rango muy grande, ¿no? No tienen esa gradación, no es tan amplia. Y eso hay que tenerlo pendiente. Hay otra cosa que hay que mencionar, que muchas veces la especie tiene un rango, pero el individuo tiene otro. O sea, pudiera ser que apareciera un anturio que se adapte más a la sombra que sus otros congéneres, igual o que se adapte más al sol. En eso es que se basa la selección. La selección y mejoramiento tanto de animales
de crianza como de plantas se basan en encontrar individuos que toleran una situación más allá que los otros. Producen más, son resistentes a una plaga, aguantan más la sequía o el exceso de lluvia o la salinidad. La selección se basa en eso, en el rango del individuo, pero la especie per se tiene un rango. Entonces fíjate que yo no lo puse igualito. Arriba está el rango de la especie y abajo el rango del individuo. Este individuo que yo estoy poniendo tolera un poquito más de sombra que su congénere. Mira, ese es un manual sumamente interesante. Yo sé que tú no lo estás viendo. Habría que comenzar a aumentarlo para ver y no se ve tanto porque es un PDF. Ese PDF, yo te voy a decir dónde yo lo conseguí, pero es una tabla muy hermosa hecha por la Universidad de la Florida, el Instituto IFAS, que es lo que dice ahí. Y esta tabla habla de 4 categorías de luz y de riego. Lo que está más arriba es más seco, lo que está más abajo es más húmedo. Y te da un valor numérico. Eso ya se ha estudiado. Cada planta de interior, bueno, por lo menos las principales, se ha estudiado cuál es el rango que tolera. Acordémonos que los que compran plantas de interiores las compran grandes y bonitas, no es que la ponen ahí chiquita para que crezca. Mm, mm. Que vamos, que sí, que crecen, pero tú la pones y hay muchas matas que se ponen en el borde de la subsistencia. Aquí, estas que están aquí son las de más sombra, estas son las de más sol. Vamos, yo corté eso un poquito para poderlo ver mejor. Por ejemplo, sol directo. Ellos hablan de 4 horas. Yo lo llevo a veces hasta 6, por lo menos en algunas plantas. Ha sido mi experiencia, ¿no? O sea que, ¿qué? Pero dice, pues yo estoy en interiores. Sí, pero en interiores tú tienes balcones, tú tienes terrazas, que puede ser que perfectamente reciban 3, 4, 5 horas de sol directo, ya sea en la mañana, ya sea en la tarde. Y ese tipo de plantas, por ejemplo, los aloe, el tuyo, la planta de jave, los ponytail y las suculentas se dan ahí. Es un error pensar que las suculentas son plantas de sombra. Yo sufro muchísimo. El secundaria va a ver que regaló a los profesores, ¿no? Bueno, hubo un regalo que fue a las damas y fueron unas suculentas y las tienen ahí en una sombra profusa. Creen que son como matas artificiales y estas son plantas de poca agua. La suculenta, el ponytail, los aloe, el tuyo y la planta de jade son plantas de poca agua. Un poquito más agua, ¿eh? Pero también necesitando mucha luz. El croto, la hiedra inglesa, la gomera, el laurel que también le decimos caucho, geranio, calanchoe, el pino de la isla Norfolk, el que yo compré para Navidades, lo tengo en la repisa de un balcón y entra luz por ahí, está muy feliz. Hay que cambiarlo de pote ya. La mayoría de las hierbas, las especies de oxalis o trebolillo, le decimos aquí a veces. Nota que aquí se habla de luz alta, lo que es lo mismo, sombra parcial o indirecta, y 500 foot candle. Los foot candle o candiles, creo que es la traducción en español, no son más que una medida de la luz. La luz se mide de varias maneras y los profesionales, yo desde hace años
tengo un aparato que mide la luz, pero el que yo compré, cuando lo compré costó ciento y pico de dólares. No es para que un amante pues lo tenga, pero yo sí le sacaba el dinero a eso. Pero ya la tecnología nos está ayudando y hay aparaticos que nos van a servir y valen hasta 7, 10, 12 dólares, 20 dólares, que son una maravilla. Yo voy a hablar de eso más tarde, un poquito más adelante. Mira, aquí hay las peperomias que son de poca luz, suculentas algunas, ¿m? Que toleran más sombra, eh, olla canosa, las plantas de hoja de jade también, la enredadera de uva, grape ivy. Estos son los nombres en inglés, pero podemos algunos filodendro, pile, podocarpus, potos, prayer plant, que son las amarantas, dracena, snake plant es sansevieria, que ahora no son sansevieria, sino dracena trifasciata, la mala madre, la travescantia, y la planta ZZ, que aquí la estamos llamando mal samia, aunque el nombre científico dice Samiaculcas samicifolia. Eso es una aracia y no tiene nada, 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 nada que ver con las samias, que son plantas muy primitivas. Por cierto, recuerdo que hay una charla sobre las aráceas. Son excelentes plantas de interior. Gloxinia, hay un viejo favorito mío, Calanchoe. Y ya de más humedad, violeta africana, palmareca, calatea, anturios, la Lady Palmes, bueno, no me olvidó. Los helechos, Pace Lily, que le dicen lirio paciencia. Entonces, los, los cuernos de venado. Esta es la lista más sombra. Fíjate que ahora habla de 100 a 500 foot candle. Y finalmente, la sombra de la sombra. Aquí habla de 25 a 100 foot candle, la palma bambú. Esta planta no se vende aquí, la facia tampoco, la Kentian, creo que alguna vez hubo, Monstera, la palmita de salón, eh, Peace Lily son la calita, filodendro, potos, la lengua de suegra y la Samiaculca samicifolia, mal llamada samia. Entonces, antes de que lo digan que quieren uno de esos, eso usted lo puede comprar aquí. No, comprar no, eso es gratis en internet. Hay esa dirección. Es la UF, la Universidad de la Florida. Y entonces este es el Instituto de la Florida para la Alimentación, el IFAS. Y allá hay muchísima información sobre plantas tropicales, cultivo de plantas, su programa de maestro jardinero. Y para el que no conocía, esta es la lengua de suegra o lengua de vaca. Eso de suegra casualmente son largas y puntiagudas, no sé. Y esto aquí es la mal llamada samia, pero que el nombre científico es Samia pulcas samicifolia. Samicifolia significa que el follaje parece a una samia, pero nada que ver con la verdadera samia, nada que ver con nuestra querida guayiga, que es una Esa samia. no es la que le llaman también la Del papeleta dinero, qué sé aquí, yo, o planta de del la dinero. papeleta. Ok. Eso, claro, yo también le diría así, cuando yo las vendía, le difundía mucho eso, porque las papeletas de verdad que venían, pero para mí, cuando la vendía. Sin embargo, tú no vas a un restaurante chino o un negocio de chino que no tenga una matica de esa en un rinconcito. Parece que ellos piensan que sí, que atrae la riqueza. Bueno, sí, los chinos tienen mucha creencia de eso y tú normalmente también vas a encontrar un altar
si son budistas y con su incienso, una plantica, comida. Bueno, la tecnología viene en nuestro auxilio. Hay luces de espectro adecuado y medidores de luz. Este aparatico a mí me encanta porque se me ha vuelto no solamente un instrumento muy útil en el cultivo de plantas, sino para mis cursos, ilustrar los cursos, por ejemplo, del Infotep o los cursos particulares que yo doy, que el alumno vea de manera clara cómo, qué tanta agua hay en el sustrato. Eso a veces no es tan fácil de ver. Tú puedes meter el dedo, pero hay que tener experiencia. Pero este aparatico, que no vale, ese me costó a mí $7. Ahora yo creo que estará más caro. Ni siquiera usa batería y te mide, mira, mide la humedad. Dice seco, húmedo, mojado, oscuro, eh, iluminado o, o oscuridad, luz. Y aquí están los food candles. Esos numeritos que tuviste antes, que no sabía qué hacer con él, bueno, ahí está. Y esta es la escala del pH. Realmente, por ejemplo, yo tengo dos aparatos de eso. Este es uno de suelo. Mira, esa es una mi rosita miniatura y ahí yo estoy midiendo el pH del suelo, que está en 7. Está mal. Aunque la planta se ve muy saludable, realmente yo voy a ponerle borra de café para bajar. Y eh, aquí te dice que la luz está bajita. Claro, yo retraté eso en horas de la tarde, pero esa planta recibe suficiente sol. Entonces, de vez en cuando yo la giro para que las flores miren para adentro. Aquí está, esta rosita está mejor, 5.2. Realmente entre 5 y 6 es un rango ideal para las rosas. Pero cuando las rosas vienen de diferentes lugares, la composición del suelo varía mucho. Y entonces tener este aparato que me diga a mí a cuál yo echarle borra de café, a cuál ponerle calcio a través de la cáscara de huevo, se seca, se muele, se le pone un poquito de vinagre y se le pone una cantidad muy mínima, que he matado plantas por exagerado con eso. Y están las luces. Si usted entra a Amazon y le ponen luces LED para el crecimiento de las plantas, aparece un gran rango desde equipo de $200 hasta 17. Mire, estas son luces, esa se usa también para acuario. Esta es más cara, esta es ciento y pico de dólares. Y quizás para algo más profesional. Y esta es una vista de la escala para que lo veamos claramente. Mira, esta mata, por ejemplo, si ella es del rango que tiene, que yo no he hablado de eso todavía, pero como me habla mojado, húmedo, fíjate que está verde aquí, azulito aquí y rojo. Entonces, esta planta ya necesita agua porque todavía está húmeda, pero ya, ya a punto de secarse. Y ahí está la escala del pH. Acordémonos que el pH es una escala logarítmica que entre 4 y 5 no hay uno, sino 10. Y aquí está la luz. Es un aparatico que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Esta es la caja que me da las instrucciones, que el rango del pH que mide, la humedad, de 1 a 10, de 4 a 7, y te da la luz, te dice qué es lo que mide. Y trabaja sin ningún tipo de electricidad, o sea, no hay que recargarlo, no hay que ponerle batería. Para mí es una maravilla. Riego.
Hablé un poco más de luz porque no hay una presentación de luz. Me voy a ocupar de hacerla. Pero de riego hay dos presentaciones. Vaya a YouTube y véalas. Bueno, las plantas necesitan agua y hay un grupo de plantas, y aquí puse un helecho culantrillo de pozo, que necesitan bastante humedad. Son las que vienen a estar en este rango aquí. Prácticamente cuando la aguja ya pasó a húmedo, hay que echarle agua. Se usa el dedo muchas veces para saber cómo está. Aunque yo le voy a decir, con los años la gente mira la mata y sabe cómo es. El segundo grupo son, que es la mayoría, ¿m? El gran promedio de las plantas ornamentales o de interiores, están, hay que regarla cuando el suelo está apenas un poquito húmedo, cuando está en el rango de húmedo, pero inclinándose. Como yo tengo plantas, por ejemplo, en mi balcón, que vienen de diferentes orígenes, traen diferentes sustratos y se secan a diferentes ritmos. Yo he optado últimamente por usar el aparato para medir. Además de que yo hice algo que no me imaginé que iba a ser tan efectivo, pero se lo voy a contar dentro de un momentito. Entonces, este es el segundo grupo. Y el tercer grupo es el que como la suculenta, que se necesita que se seque antes de usted volver a regar. Así, esos son los tres grupos de plantas. ¿Hay más? Bueno, pudiéramos armar un cuarto de las plantas acuáticas, pero esto está bien. Estos tres, con eso usted se maneja. Mire aquí, por ejemplo, no sé, eso es una mata de angelonia y usted puede notar que está seco. Y la mata te la deja saber, está bien triste la matica, porque le hace falta agua. Y está casi en el borde, eso seco, seco, seco. ¿Qué pasa cuando esto se seca así? Que el suelo o el sustrato se contrae y cuando tú le echas agua, corre por las paredes del tarro y no moja el sustrato como debería hacerlo. Eso hay que tenerlo muy, muy, muy pendiente. La planta que sufrió un secón, que es como yo le llamo a eso, que por las razones que sea, te descuidaste, la vecina se está quejando del agua, que te cae de arriba, tú creías que se mojó porque había llovido y no se moja nada, te fuiste de vacaciones, entonces eso, ahí está ese nivel. Cuando no podemos dejar que muchas matas lleguen ahí, así, porque eso le causa estrés y muchas botan las hojas, se le pone amarillo. Hay otras que no, que lo toleran, pero es bueno tener eso pendiente. ¿Qué pasa? Ah, hay unos productos, unos geles de acrilamida que tú se lo puedes incorporar al sustrato o tierra y son estas bolitas azules que vemos ahí que absorben el agua y la van liberando lentamente. Resulta que yo compré un saquito de eso, no es barato, casi costó 1.300 pesos, pero me duró mucho. Pero yo no medí la cantidad que usaba. Entonces tengo tarros que tienen más cantidad de eso y hay un balcón que tiene mucho y el otro no tiene tanto. Entonces se seca a diferentes velocidades. Inclusive he llegado a matar algunas plantas sobrepasándola de agua porque no me imaginaba que esto era tan efectivo. El detector de humedad me ayudó a percatarme de que eso estaba funcionando mejor de lo que yo creía. Entonces, si usted quiere reducir su riego de plantas de interiores, cuando usted la siembre, hay manera de usar ese gel
y sin sembrar, haciéndole hoyitos y lograr que la planta sobreviva unas vacaciones y que usted tenga que regarla menos. Interesante, muy interesante. Ah, y esta slide que viene ahora trata de mostrar lo que sucede cuando no se ve muy bien, ¿no? Cuando uno riega, se crea un espacio en este borde que evita que por ahí cuando usted se va el agua y evita que la masa grande de tierra se moje adecuadamente. Adolf, déjame referirme a tu slide anterior, al de las bolitas esas que retienen la humedad. Yo Ajá. he visto, tú sabes que por Instagram se ven muchas cosas que a veces no son ciertas, pero he visto que tú puedes tomar y desbaratar un pamper y ponerle ese relleno que tienen los pampers, que son también para absorber mucha humedad. No me parece ilógico eso. No, es lo mismo, son geles de acrilamida absorbente, Sí. porque los Pampers no están hechos de algodón solo. Exacto, tienen en el medio, tienen un gel, así como unas bolitas Ahora, de gel. yo no me he atrevido, pero floristería y compran el gel que se usa para los arreglos florales. O sea, Las para usted bolitas esas, sostener, perdón. las bolitas esas que crecen cuando tú, Sí, ajá. sí, es un proceso lindísimo. Usted echa un chin y eso crece y crece y crece y llena el tarro y hace que la planta, la flor se quede en el sitio. Tiene esas dos funciones. No va a criar mosquitos, la planta te recibe agua y ayuda a que usted la coloque como la quiere colocar para su composición. Bueno, sustrato. De nuevo quiero decirle que hay dos presentaciones sobre suelos, así que no trato de hablar mucho de esto. Y normalmente no usamos tierra negra para las plantas de interiores, se usa un sustrato. ¿Qué es lo que es un sustrato? Bueno, es un material que sirve de soporte, proporciona agua y nutrientes a las plantas. ¿Me dice, pero eso es lo que hace la tierra? Bueno, exactamente, la tierra es un sustrato. Entonces, el sustrato más utilizado, los dos más utilizados, son estos que es turba o pitmos y este que afortunadamente inclusive se produce en el país, que no es más que la parte de afuera del coco molido. Esa foto está mal, porque no es eso, es la parte que cubre esta nuez, la que le llamamos jícara a los dominicanos. Entonces, eso molido, inclusive muchas veces se clasifica, se, se vende, ¿no? Es importante la materia orgánica. ¿Qué podemos poner? Bueno, compost, y hay saquitos de eso que venden. Ahora hay varias marcas, estiércol, pequeña cantidad de estiércol, humus de lombriz, guano, por ejemplo, murcielaguina, si es que usted lo consigue. Estos son cosas. Yo me atrevo a decir que cada 3 meses hay que ponerle una capa de entre 1 y 2 centímetros a los potes de las plantas de interiores para ayudar a reponer los nutrientes que el agua se lleva. Por cierto, no dije que las plantas en tarro hay que echarle agua hasta que usted vea que está saliendo. Lixiviado de lombriz. Y aquí está mi querida lombriz. Estas son las que Cecilia ayuda a alimentar. Está el tema de la protección contra plagas y enfermedades. ¿Cómo protegemos a las raíces?
de que sean atacadas por hongos principalmente, a veces bacterias también. Bueno, un buen drenaje, aireación, no pasarla de fertilización, el riego adecuado, ni mucha agua ni poca agua, evitar contaminación externa, porque mucha gente cree que puede echar en la tierra cualquier cosa. Entonces, esos son algunos de los consejos. Otro consejo importante para plagas y enfermedades, no lleve usted la plaga. Yo he comprado plantas, muchas plantas y en trabajo y he pasado hasta vergüenza, que resulta que estaban enfermas. Tenían un ataque de cochinilla, chinche harinoso. Y cuando de follaje se trata, trate de no mojar el follaje cuando usted riega la planta. Ese, el limpiar, lo voy a mencionar más para adelante, pero vamos a hablarlo ahora. El pasar un paño húmedo sobre su planta de interior para remover el polvo, usted no solamente está quitando el polvo, sino que está ayudando muchísimo a evitar enfermedades. ¿Por qué? Bueno, porque puede ser que ahí haya llegado un ácaro o un áfido, pero cuando usted pasó el paño se lo llevó. También el pasar el paño, ojo, por arriba y por abajo, tendemos a pasarlo por arriba solamente. Usted está obligándose a ver y esto hace que usted pueda detectar de manera temprana alguna plaga o enfermedad. También refiero a que tenemos una presentación sobre plagas y enfermedades que se titula eh, Prevenir es mejor que combatir o algo así. Habla sobre prevenir, porque mucho del manejo de las plantas de interiores es tratar de prevenir los problemas, no llevándolo a nosotros, ¿m? Limpiando las plantas, no mojando el follaje, no pasándonos de fertilización, asegurándonos que haya un drenaje correcto. Todo esto se conjuga para mantener la salud de la planta, que le llegue suficiente luz. Otra cosa, el giro de la maceta. Cada 15 días usted tiene que darle un cuarto de vuelta a su planta de interior para que la mata se mantenga redondita y no se incline buscando la luz. Lo mismo hago yo con mis plantas en el balcón, que para mí son plantas de interiores. Cada cierto tiempo, yo no lo hago cada 15 días, pero cada cierto tiempo, particularmente cuando hay flores, yo giro la planta. Y es por eso que yo soy más propenso a pensar que en los pechos de paloma es más interesante poner macetas que jardineras largas, porque son más pesados de darle la vuelta. Mientras que un pote, usted simplemente lo tiene que girar, no tiene que levantarlo, no tiene que luchar contra la gravedad, sino, y si le tiene algún recipiente abajo, pues simplemente agarra el recipiente y con la otra mano le da la vuelta. Y hay que hacer énfasis en la limpieza de la hoja, porque no podemos eliminar no solamente el polvo, sino que también eliminamos posible ácaro, áfido, cochinilla, trips. Así que puede ser un preventivo correcto. Y el alcohol isopropílico como una manera de limpiar las hojas cuando hay plagas. Hay que ser constante, pero funciona muy bien. ¿Se La, usa puro, Adolf, o diluido? no, un algodón puro. Puro. El que se usábamos contra el COVID, el de 70% isopropílico, el 70%. ¿Ok? Hasta aquí va mi parte. Ahora vienen ustedes con preguntas.
Vamos a ver. Así alguien levanta la mano y le vamos dando la oportunidad. Amado, adelante, Amado, puede abrir su micrófono. Buenas noches, amado es Carmen. Ah, qué bien, Carmen. No, que, por ejemplo, yo tengo unos taros que yo he ido donde un cliente que me piden que le cambie la tierra y demás. Entonces la tierra está negra, ¿verdad? Es como tierra negra, pero se ve como con una capa blancuzca y muy compactada. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, primero que cambiarle la tierra no es ninguna solución, eso no se hace. Ahora, lo que Ujú. está, lo blanco por arriba, o exceso de abono, o sale del agua, una de las dos. Entonces, con ese material, ¿qué uno hace, Adolfo? Porque está tan como duro, compactado. Como tú dices, que el agua le pasa por los lados, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué uno hace? Y a veces he llegado donde clientes que quieren cambiar las plantas y quieren que se lo cambie con todo y material, porque está ya compactado. Entonces, ¿qué material utilizamos en ese caso? Bueno, mira, para que el agua no se vaya por los bordes, lo que hay que hacer es romper el borde y con el dedo apisionarlo para que el agua quede atrapada ahí, hacerle prácticamente lo que se llama un alcorque y eso baja y llena. Pero después se evita eso, esos suelos compactados con materia orgánica. O sea, eso hay que usar un tierra negra, se va secando, es suelo arcilloso y se compacta. Si tú lo mojas y le pones materia orgánica, eso suele mejorar. Yo te iba a preguntar sobre eso. Si tú coges funcionaría esto, tomar un palito de Claro. eso de barbecue y pullar la tierra un poco para que también entre agua por ahí. Eso se usa. Ajá. Inclusive se usa a nivel industrial, o sea, hay aparatos en cultivos agrícolas y en jardines que tienen unas espigas para hacer eso. Suelos que se han compactado, poderlos abrir. Y eso sería una manera de mecánicamente abrirlo y asegurarnos que por ahí va a poder entrar aire, agua y mandarle materia orgánica. El otro día vi también, Adolf, que sugieren a veces cuando la tierra está muy compactada preparar una agüita de jabón, que dicen que eso Eh, la afloja. eso tú lo viste ahí eh, como en una de estas redes. Yo también lo he Sí, sí, yo visto lo con vi en YouTube. cerveza, bicarbonato y otras cosas más. Yo tengo una colección de cada vez que sale algo de eso, yo lo guardo y tengo una colección porque yo pienso, y lo estoy pensando en el siguiente año escolar, que son un buen tema de investigación para la investigación que tiene que hacer el bachillerato internacional, los estudiantes Ujú. del bachillerato internacional. Para mí son temas muy apropiados, leyenda urbana o realidad. Y son fáciles de hacer, pero te arrojan un resultado. Sí. Por ejemplo, para decirte que es seguro y está muy bien estudiado, la sábila es un magnífico enraizador. Eso no hay duda de eso. La Inclusive, canela también, ¿verdad? la canela más que otra cosa es un fungicida, Ajá. más que enraizar, lo que hace es proteger contra hongos y bacterias. Ujú. Ok. Eh, Adolfo, una pregunta. ¿Y qué hacer en caso contrario? Porque también he encontrado tarros que yo voy y están hechos un lodazal, o sea, chumbados. Y son a veces son tarros muy grandes. Asegurarse que hay un buen drenaje y materia orgánica, pero sobre todo y más que todo un buen drenaje en ese caso. O le están echando demasiado agua y en una situación de interior no da tiempo de que se evapore como sucedería al exterior, reducir el riego y mejorar el drenaje. Pero si ya lo que quiero decir, si el agua ya está muy, en lo que parece lodo, muy blandita, ¿qué hace? No se cambia ese sustrato. No, O, tú o no le esperar cambias que se la seque. tierra. La, la, la guía para el cultivo de plantas es preguntarse, ¿qué pasa en la naturaleza? ¿Alguien le cambia la tierra a las plantas en la naturaleza? No. No.
Es posible hacerlo, claro, pero es antieconómico, antiecológico. A mí no pienso que sea Entonces, en ese caso, correcto. dejarla que se seque Dejarla que antes se de seque de ponerlo manera meter en la natural. llanca. Tú lo dejas secar de manera natural y eso no tiene ningún problema. Porque ya entonces las plantas normalmente que están en esos tarros tan mojados están pudriéndose las raíces o Ah, tienen ya, hongo. ya, si llegamos a ese extremo, entonces ya hay que cambiarlo todo ahí. Ujú. He encontrado todos esos casos que me han llamado para ir a poner planta, cambiar planta y me encuentro o están muriendo, o son los dos extremos, o nada o demasiado. Bueno, vamos a Gracias. darle la oportunidad a No, pero Janine no te entonces. quejes mucho, que eso es lo que nos da trabajo. Sí, buenas noches. Mi pregunta es sobre el tema de, por ejemplo, las plagas cuando yo las traigo. O, por ejemplo, yo compro una planta en el vivero o la compro o la tengo en un sitio que me la regalaron o conseguí que me dieron una planta. Entonces, aparte de yo apartarla y no ponerla junta con mis otras matas, como solamente de que para observarlo hago así, que yo puedo hacer para yo evitar que venga con plaga, porque en el tema de, o sea, de protección de plagas y todo, en el tema de la protección cuando es una plaga que hay en la raíz, ¿qué yo puedo hacer para yo? O no comprarla si tiene plaga, pero es Pero, por difícil. ejemplo, solamente viéndola, porque a veces no es tan Bueno, visible a lo que me tiene que refiero. chequear, si usted ve que tiene mancha, que tiene lunares, que tiene parte de comida, usted puede sospechar que tiene plaga. Tiene que levantar también la hoja y ver por abajo. Eso me ha pasado a mí, porque cuando tú compras 80 helechos, es como un poco difícil ponerte a revisar cada uno de ellos y vinieron con plaga. Y tú, como profesional, nos pasa muchísima vergüenza. La otra cosa Ujú. que he encontrado Entiendo. muchos últimamente son cochinillas harinosas en las raíces. Y entonces lo que hay que hacer también, usted vea que no la mire mucho y voltee la mata y sáquela del tarro con cuidado para que no se desgrane. Pero Ok, usted la saca a ver cuál es la condición. ok. Y si usted le ve pelucita blanca, no la compre, esa es una cochinilla harinosa subterránea eh, fatal. Y entonces hay todo tipo de creencias. Los otros días un dueño de vivero, un tipo que yo admiro, que le dije, no, pero tal cosa que yo compré tiene cochinilla. Cada vez que el nuevo brote sale, viene con cochinilla, están subterráneas. Entonces él me dijo, sí, pero cuando salen se mueren. Pero el problema no es que se mueran, es que están ahí minándome la mata. No sé. Uy, comenzó a llover. Uy, yo tengo que bajar a cerrar puertas porque si no, ventanas, tengo problemas. A O ver me, si alguien más tiene alguna pregunta, para si no, entonces yo voy cerrando. pues sí, porque si no se me moja la casa. Sí, mientras tanto, mira, déjame entonces ir compartiendo. Si alguien tiene una pregunta, En lo me que lo tú puede compartes, levantar yo la voy mano. a cerrar Sí, mi ventana. Aquí no pasa nada, pero ahí abajo me entra el agua. déjenme entonces compartirle las actividades que tenemos para el resto de la semana y en lo que Adolf hace lo que tenga que hacer. Fíjense, mañana tenemos Cineforum como todos los martes. En este caso, este Cineforum es virtual. Perdón, vamos a remover esto. Este Cineforum es virtual y nosotros recomendamos la película, le decimos dónde está. En este caso, la película está en Netflix. Tiene una restricción un poco alta de 16 años. Es una película turca que se llama Claro Oscuro, pero no la busquen en español, porque en español hay otra película que se llama Claro Oscuro, que no es esta. Entonces, búsquenla a sí mismo, como está escrito ahí. Eh,
Es una película, es un poquito de suspenso, es un thriller, y para ser una película turca va a tratar temas que normalmente son tabú en la cultura turca. Entonces, es una película turca que se sale bastante del cliché que conocemos de las películas turcas. Esto es el martes, mañana, por Zoom. O sea, deben verla por su cuenta y solamente entramos a discutirla. Y para el miércoles tenemos una presentación con Kilvio Cabral Achekar, con el ingeniero Kilvio Cabral. Para quienes no lo conocen, Kilvio es un ingeniero que viaja muchísimo, pero muchísimo, y nos lleva a nosotros en sus viajes. Él es un gran fotógrafo, entonces él va documentando esos viajes y nos presenta muchísimas imágenes preciosas de los sitios que visita, pero especialmente salpicada con sus anécdotas que los hacen como mucho más reales, como si nosotros casi estuviéramos yendo con él. Esto va a ser también vía Zoom el miércoles 29 de mayo. Todas estas presentaciones quedan grabadas, así que si acaso no pueden entrar o algo, la pueden ver posteriormente, la pueden ver en YouTube. Entonces, no sé si Adolf regresó o no. Sí, Sí, bien. Vamos a ver si hay alguna pregunta más antes de cerrar la presentación. ¿Alguien más quisiera preguntar algo? Bueno, pues parece que cubrimos esta noche y que ha quedado claro. Así que de todas maneras, cualquier pregunta adicional, pues pueden escribirnos al correo del Centro Cultural Babeque y nosotros con mucho gusto tratamos de hacerle llegar su pregunta a nuestro querido biólogo y paisajista Adolf Gottschalk. Entonces, que tengan todos muy buenas noches y que muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches.